Se realizó anoche en Chile el último debate presidencial para las primeras elecciones del país bajo la figura del voto obligatorio con inscripción automática para todos los mayores de edad. El próximo presidente de Chile será entonces una figura legitimada por la participación, pero ¿qué tanto este debate ayudará a los indecisos a elegir? Vamos a repasar los momentos más importantes de este encuentro de este lunes con Marco Moreno Pérez. Él es director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central de Chile. Marco, bienvenido a France 24. Buenos días. ¿Cómo está Andrés? Muy buenos días. Marco, la agenda de seguridad dominó este último debate presidencial. ¿Cuál es el nivel de preocupación de los chilenos en esta problemática? Bueno, hace varios años que venimos experimentando una crisis de seguridad. A pesar de los esfuerzos que ha hecho la actual administración del presidente Gabriel Boric, probablemente el gobierno que más legislación ha impulsado para enfrentar el problema, estamos frente a una cuestión más bien estructural, difícil de resolver en un corto plazo. Por lo tanto, el tema forma parte de la agenda presidencial y por eso que los candidatos ayer en el último debate organizado por todos los canales de televisión en el país pusieron especial énfasis en este tema, ¿no? Y es donde, de alguna manera, si bien es cierto, todos plantean un conjunto de medidas que pueden ser distintas, convergen en el objetivo común de que hay que hacerse cargo de una problemática que tiene que ver no solamente con como se ha planteado por parte de algunos candidatos que han planteado el tema de la seguridad desde la perspectiva de la securitización de la migración, sino que tiene que ver con un fenómeno mucho más amplio relacionado con el tema de la falta de oportunidades, el lento crecimiento de la economía, temas educacionales y por lo tanto, evidentemente, esto fue lo que logró captar la atención porque es probablemente una de las temáticas que más preocupan hoy día a los chilenos y las chilenas. Ahora, por un momento parecía una competencia entre los candidatos de derecha y de extrema derecha también, por ver quién hacía propuestas más exageradas o resonantes. ¿En qué medida hay un electorado, Marco, abierto a este tipo de políticas de mano dura? Sí, lo que ocurre, Andrés, es que virtualmente se ha dicho que la elección del próximo domingo, la primera vuelta presidencial, será una primaria de las derechas, ¿no? Donde el país tendrá que definir quién es el candidato o candidata de las derechas que probablemente acompañe en el balotaje a la más probable candidata que pase sin problema a la segunda vuelta, como es la candidata del oficialismo, Janet Jara, ¿no? Todas las encuestas antes de la veda, recordemos que en Chile existe la veda para las encuestas que se impuso el 1 de noviembre, antes de esa veda, todas las encuestas coincidían en que Janet Jara sería la más probable candidata que pasara al balotaje de los 8 que están en competencia. Y por lo tanto, la disputa que está cerrada todavía entre los candidatos de derecha solo podrá resolverse en las urnas el próximo domingo. De allí que ayer, en la última posibilidad que tuvieron los candidatos de dirigirse al país, especialmente los candidatos de derecha, hayan aumentado, ¿no es cierto?, las apuestas en términos de medida, de usar frases rimbombantes, bala o cárcel, cárcel o cementerio. Fue el tono que usaron los candidatos de derecha para referirse a cómo van a enfrentar, ¿no es cierto?, con un cierto corte populista, diría yo, el tema de la inseguridad, como digo, que, como decía antes, que tiene que ver con cuestiones más estructurales que coyunturales y por lo tanto requiere un abordaje mucho más amplio a través de políticas públicas efectivas, ¿no? Pero efectivamente los candidatos de derecha están apretando la tecla del miedo, la tecla, ¿no es cierto?, que puede movilizar el próximo domingo a votar por los candidatos de este sector político, en donde hay una candidata más moderada de la centro-derecha, Evelyn Matei, que compite con los dos candidatos, podríamos decir, de una derecha más dura, como son el caso de Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Por lo tanto, lo que vamos a tener el próximo domingo, más que estar preocupados de quién gana, ¿no es cierto?, la elección, será quién de los candidatos de las derechas probablemente logre pasar al balotaje que se realizará el próximo 14 de diciembre, donde finalmente se decidirá quién es el presidente o presidenta de Chile.
Esto en cuanto a la derecha y la extrema derecha, Marco, pero por el contrario, las ideas de la oficialista Janet Jara apuntan a las causas estructurales de la violencia y el crimen organizado. ¿Qué espacios hay para que esta postura logre tener adhesión en el electorado? Bueno, ella está apelando hoy día, ¿no es cierto?, si bien es cierto ser la candidata del oficialismo, entiende, y así lo ha señalado en todas sus comparecencias públicas, de que no es solo un gobierno de continuidad el que ella eventualmente, si gana la elección presidencial, tendría que llevar adelante. Es un gobierno de continuidad con cambios. Y uno de los cambios que se requiere abordar, a pesar de los esfuerzos, repito, en términos de recursos, en términos legislativos, en términos de políticas públicas que se han aprobado durante estos 4 años de la administración del presidente Boris, tiene que ver en cómo enfrentar este flagelo, ¿no es cierto?, que recorre todo el mundo, ¿no es cierto?, y Chile evidentemente no está inmune respecto a esto. Para eso ella ha tomado cierta distancia del gobierno, a pesar de ser la candidata, como digo, del oficialismo. Ha marcado diferencias. Lo que está planteando, ¿no es cierto?, es de alguna manera un diseño donde tiene mayor autonomía, porque en un eventual escenario de segunda vuelta no le basta con los votos que ella obtenga, ¿no es cierto?, del oficialismo, sino que tiene que ir a buscar al voto moderado, al elector que quiere cambio, pero cambios graduales, que es la gran mayoría de quienes están convocados, ¿no es cierto?, a elegir presidente y parlamento el próximo domingo. Recordemos que el padrón electoral ha habilitado a 15 millones y medio con voto obligatorio, como muy bien tú decías, para ejercer su derecho a voto el próximo domingo. En promedio están votando en las últimas elecciones con voto obligatorio 13 millones y medio, por lo tanto, ese probablemente sea el volumen de electores que están involucrados en esta decisión. Recordar, Andrés, que hace 4 años atrás la elección presidencial era con voto voluntario, y en esa elección de hace 4 años atrás, donde ganó el presidente Gabriel Boric, la participación fue del orden del 46%, un poco más de 7 millones de personas quienes decidieron. En esta elección votará, por lo tanto, prácticamente el doble, y por eso que se dice que los votantes obligados, como se le llama, ¿no es cierto?, a quienes, de acuerdo a la reposición del voto obligatorio, tendrán que hacerlo, si no tendrán que incurrir en multas, ¿no es cierto?, van a decidir la elección. Y lo que caracteriza a estos electores obligados, ¿no es cierto?, es que son más bien despolitizados, no se mueven en el eje derecha-izquierda y tampoco tienen lealtades, por lo tanto, partidarias. Eso hace difícil, entonces, llegar a este público, ¿no es cierto?, que probablemente, o a estos electores, que son los que van a decidir la elección de primera vuelta, probablemente, ¿no es cierto?, el próximo domingo, y también lo harán en el escenario de la segunda vuelta. Hay un tema bien polémico, Marco, y es que varios candidatos no han ocultado sus posturas defensoras de la dictadura de Augusto Pinochet, e incluso han cuestionado los juicios por crímenes de lesa humanidad. Se podría entender esto como una forma de mostrar firmeza ante el narcotráfico, pero ¿cuánto se gana y cuánto se pierde políticamente con este tipo de posturas? Bueno, quien ha instalado este tema, ¿no es cierto?, ha sido el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, actual diputado en el Congreso en Chile, quien es identificado como el representante de la derecha más radical o más dura. Él tiene un discurso identitario muy fuertemente anclado en la defensa más bien conservadora, ¿no es cierto?, a pesar de que se declara liberal, pero en otros temas tiene posiciones muy conservadoras propias de las derechas radicales en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, él ha reinstalado una discusión respecto del tema de los derechos humanos a propósito de revisar, ¿no es cierto?, lo que son las personas que están detenidas por violación a los derechos humanos, cumpliendo penas en un recinto penitenciario especial para violadores a los derechos humanos, ¿no es cierto?, personas que ya superan o están sobre los 75, 80 años, y él ha planteado el día de ayer, ¿no es cierto?, realizar un plebiscito para resolver esta discusión que todavía, según él, no se ha cerrado en el país. Lo que pasa es que estas personas están juzgadas por los tribunales, están cumpliendo pena, ¿no es cierto?, por violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Él intenta instalar este tema porque lo que busca es polarizar, lo que busca de alguna manera, ¿no es cierto?, es generar una división en el país, porque entiende que eso le puede beneficiar para sumar votos en la elección del próximo domingo, y ser él quien pase a una eventual segunda vuelta. Está por verse
si este tema logra, ¿no es cierto?, tener tracción en el electorado chileno, que en el último tiempo ha decidido dejar un poco atrás lo que tiene que ver con estas demandas y temáticas relativas a los temas de los derechos humanos, porque sus prioridades, como decíamos, están centradas fundamentalmente en el tema de seguridad, en el tema del crecimiento económico y en el tema del control migratorio, especialmente lo que tiene que ver con la migración irregular.